Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de lo que como en un día. En este vídeo quería mostraros lo que como en un día de universidad, ya que estos días normalmente se basan en tuppers o en no querer cocinar mucho o simplemente en no tener tiempo para cocinar. Y pues quería mostraros lo que como en un día, por si estáis como yo, daros algunas ideas de comidas. De desayuno me hice este bizcocho de plátano rápido de hacer al microondas, en el que solo necesitamos un huevo, un plátano maduro, 30 gramos de harina integral con 2 cucharadas de yogur de coco, canela y levadura. Lo mezclamos todo y lo llevamos al micro unos 3 minutos. El tiempo depende de vuestro microondas, pero si veis que con 3 minutos no basta, dejadlo un poquito más hasta que veáis que se haga. Lo sacamos del micro y yo lo corto a trocitos pequeños y lo envuelvo en papel de aluminio para guardarlo y poder comerlo al día siguiente. Cuando me canso de bocadillos, esto es facilísimo de hacer y encima podéis ir variando, echarle chocolate, crema de cacahuetes, frutos secos, a vuestro gusto. Para comer llego de la universidad normalmente a las 3:30 y quiero hacerme algo rápido ya que muero de hambre y ese día me hice ramen casero. Me di cuenta que no me quedaban fideos de arroz, entonces lo que hice fue apañarme con espaguetis y básicamente los puse a hervir con el caldo que había hecho mi madre, pero podéis utilizar caldo de bote. Y mientras se hacía la pasta también eché a cocinar los champiñones con un poquito de aceite y los salpimenté al gusto. Aparte también metí en la air fryer un huevo para hacer huevo duro. Os tengo que confesar que yo tengo una obsesión con las zanahorias y normalmente mientras cocino, como podéis ver aquí mismo, me voy comiendo una zanahoria, me la pelo y me la voy comiendo, o sea, me encantan. Y bueno, dicho esto, una vez tengo ya todo cocinado, lo meto en un plato, primero los espaguetis con el caldo, los champiñones y finalmente cuando el huevo ya está listo, yo lo que hago es ponerlo en agua con hielo porque así es más fácil pelarlo, aunque normalmente con las ansias no me espero tanto de lo que debería, pero bueno, no pasa nada. Me di cuenta que debí de haber dejado el huevo un ratito más porque estaba muy poché, por decirlo de un modo, no estaba tan duro como lo quería, pero bueno, no pasa nada, me lo comí igual. Lo cortamos y yo aparte le eché orégano por encima y salsa de soja que le da un toque brutal al ramen. Después de comer siempre me preparo mi café con leche de avena, que me lo tomo con alguna fruta que pille por la nevera. Pueden ser fresas, frambuesas, arándanos, kiwis, mandarinas, lo que pille.
Finalmente, para cenar, como os digo, normalmente este día era lunes y esos días me preparo la comida del día siguiente, ya que al volver de la uni tengo que ir a entrenar y no me da tiempo comer en casa. Entonces, pues es día de tupper. Después no me apetece mucho volver a cocinar la cena. Entonces, básicamente lo que hago es me preparo algo rápido, como esta especie de quiche que es súper fácil de hacer y me flipó. Necesitamos una tortilla integral que la ponemos en un bol redondo apto para horno, luego batimos 2 huevos y lo echamos a la tortilla. Por encima ponemos, en mi caso, jamón cocido, tomate y mozzarella. Luego de esto va directo al air fryer unos 8 o 10 minutos a 180 grados, vigilando porque yo al principio lo tuve que dejar un poquito más porque se me hizo por encima, pero por abajo aún estaba muy deshecha la tortilla y la dejé un ratito más. Pero bueno, esta receta me encantó y encima no tardé nada en hacerla realmente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y que os haya podido dar algunas ideas para esos días que no nos apetece cocinar, no tenemos ganas de cocinar. Y nada, no olvidéis suscribiros a mi canal, dejar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!